¿Cómo te sientes? Tranquilo, tú tranquilo, ya sabes que ¿Sí? siempre me gusta llegar temprano por la cuestión de los vestidores que los compañeros luego se hacen. Bueno, tú sabes cómo es el gremio. Hay unos que se creen ya divas y quieren de verdad acapar el vestidor. Sabes, no paramos por tu café. Y es verdad, amigo. Ya no hay. Bueno, déjate, bro. Ni hablar. ¡Fuga! Ay, Dios mío, vengo entumido. Tantas horas allá. ¿Por qué me empujas? Ya sabes, siempre haces lo mismo. Ahí voy, ahorita. Vuelves abajo. ¡Flores! ¿Sigues sintiendo emoción? Claro, que siempre me siento nervioso, sobre todo por la cuestión de que el público, tú sabes que he tenido una derrota y a veces, ¿por qué te pones la máscara si ya no eres otro y quieren ver al rey? Tú sabes que llevo una dualidad, pero pues ahorita vamos a expresar la llegada de Wagner como antes lo hacía. Pues aquí comienza la vida ahora de Rey Wagner. Yo vine en muchas ocasiones acompañando a mi padre y siempre mi padre fue un hombre muy previsorio. Creo que él salíamos desde las 12 del día para poder llegar a relajarse. Él siempre ubicaba un lugar estratégico cercano a la arena, se relajaba, meditaba y luego ya él siempre acostumbraba a llegar una hora antes al evento para poder igual colocarse en un buen lugar para los vestidores y todo ello, pero recuerda aquí grandes batallas, grandes momentos y yo estaba allá como espectador y ahora vean nada más, ahora uno está en el sitio donde estaba mi padre. De verdad, Padre mío, gracias por esa herencia, de verdad. Me siento muy contento, ya que lo hemos desempeñado durante 35 años y en verdad con mucho respeto, con mucho honor, con mucha entrega, mucha responsabilidad a lo que él verdaderamente hizo.
porque él es la leyenda, no somos continuadores, un legado Wagner, donde estuvo también mi hermano Silverking, que en ocasiones también recuerdo aquí compartíamos grandes batallas como pareja. Está siendo segunda generación nosotros, ahora hay una tercera generación que son mis hijos, el hijo del Dr. Wagner Jr., Galeno del Mal, y mucho lo que podemos expresar en esta gran oportunidad que nos dan los aficionados, la verdadera lucha libre mexicana. Ve nada más que chula de máscara. Esta chula de máscaras que me dio mucho brillo durante 30 años. Tuve un bache como un ser humano, creo que soy un ser humano, y de verdad soy como el ave fénix, que tengo que resurgir ahora con una dualidad como Rey Wagner. Pero eso es otra cosa, entonces vamos a ver cómo llego a este gran personaje. Yo sé que la intimidad para esto hasta cierto punto se los va a permitir, ¿verdad? Claro. Muchas de las personas me comentan y me preguntan que si todavía sí existe ese nervio al llegar a las arenas. Claro que sí existe, porque esto de los aficionados para mí es un compromiso. Es un compromiso que tenemos que salir a convencer a los aficionados, porque ellos invierten un valor agregado, un ticket, a venir a ver a sus ídolos. Que los ídolos, ellos, los propios aficionados, nos colocan en ese gran sitio. Entonces para mí es algo muy importante, porque hay algo atrás. Antes de llegar aquí me tuve que levantar temprano, tomar mis alimentos, irme a un lugar de acondicionamiento físico, tener mi rutina de fuerza, cardio, y después transportarme. Entonces para mí esto es un gran compromiso para todos ustedes, de verdad, todos los aficionados, porque es una responsabilidad muy grande. Y yo disfruto la energía que desprenden ustedes saliendo, desde que yo salgo del vestidor ya personificado. Es una maravilla, es una energía que desprenden. Es por eso que a veces yo creé esa propia Wagner señal, donde ellos mismos me transmiten la gran energía para poder estar ahí arriba del ring. Ya son 35 años de esto. Y para mí esto que estoy haciendo ahorita es una transición, porque antes existía nada más la publicación, una revista especializada en la lucha libre. Y ahora vean, puedo entrar a donde gusten, hasta el último rincón del mundo. Quieren saber lo que sucede detrás, lo que estamos aquí plasmando. Y como ser humano creo que a veces a uno lo invaden las dolencias, y ponemos una cremita mágica. Ustedes se dan cuenta, porque pues ya son 35 años de chingadazos, de mucha lona, de corrida, ¿sabes? Oigan, los aficionados, piensen que yo una vez les puedo contar una anécdota, que había un promotor. Él no salía a ver las luchas. El señor decía, ¿quién está luchando? Y yo le decía, ¿por qué dice eso, señor promotor? Es que está excitándolos a los aficionados. Decía,
se oye el alarido. Y con eso ya cuando bajaba la lucha que estaba con ese alarido, mandaba a llamar a los elementos. Y le daba la felicitación programándolo la siguiente semana. Entonces él controlaba, qué detalle, ¿no? Él controlaba el alarido de la gente, la entrega de la gente, porque yo en verdad he tenido luchas que a veces la gente no la enardeces y hay veces que sí explota. Entonces para nosotros es un aplauso, pero sí verdaderamente con ese productor aprendes a que con el mismo, como decimos nosotros en el argot luchístico, educamos el oído, ¿no? Nada más que belleza de máscaras. Nuestras representaciones de Rey Manga. Hoy vamos a usar el tricolor que me ha dado muchos puntos. Tenemos el equipo adecuado. Creo que en esta función va a participar mis hijos, Galeno, que va a ser mi pareja. Pero yo siempre le he comentado, creo que cuando uno llega a un sitio estelar puede uno poner ciertas, no condiciones, quizás peticiones. Yo le dije a Bruno, ¿sabes qué? Necesito un vestidor independiente. Y yo le digo a mis hijos, no, al contrario, ustedes váyanse con los rudos, que convivan, que conozcan, para que poco a poco vayan conociendo, no sé, a lo mejor una plática con sus compañeros, sus rivales, pues no, obvio no, es otro vestidor. Cuando les toca de técnicos, pues pueden estar compartiendo vestidor con los técnicos. Pero creo que Dr. Van alcanza un nivel donde puedes estar relajado, tranquilo, cosas que a veces el aficionado no conoce. Muchos piensan que estamos todos en un mismo vestidor. No. Existen dos vestidores, los técnicos, los rudos y las superestrellas. En este caso, las superestrellas. Humildemente que ustedes me han puesto en este gran sitio, en este gran lugar. Yo les puedo contar en un principio, mi padre me decía, protégete las rodillas, protégete, y nada más me ponía el palo, lo que es el colchón, y ahora me tengo que poner una rodillera ortopédica, que obvio con el tiempo pues va mermando las condiciones, en el sentido de que te vas teniendo lesiones, y como dicen ahí, pasa la factura, pero de condiciones físicas. Pues continuamos con este momento de las indumentarias. Continúan las botas, posterior la botarga, la capa, un poquito de calentamiento. Los invito a que continúen en este verdadero canal de Dr. Panelli, en las plataformas digitales. Y recuerden que en mi casa y con mi gente se me respeta.
¡Wagner! ¡Esta es tu casa, Wagner! Aquí nos enfrentamos en la Arena Querétaro frente al Poder Norte. Ellos, integrantes, un trío, pero a nosotros nos faltó una pieza muy importante, que es el hijo del Dr. Wagner. Yo sé que ahorita se está divirtiendo en Dubái y muchas cosas, pero yo sé que en algún momento los tres nos podemos enfrentar al Poder Norte. Es como les dije, yo soy producto de una televisora, no importa, aquí lo esperamos con los independientes para que verdaderamente nos rompamos la madre. Si el poder del norte recibió una paliza de nosotros dos, ¿qué les espera con las tres? Así que poder del norte, fírmele y hacemos las caballeras, las máscaras y la cabellera de mi señor padre. Claro que sí, estamos dispuestos a todo. Falta un elemento, pero aún así les pusimos en la madre. Y recuerden ustedes que ellos son un trío de grandes luchadores, creativos, productos de una televisión, pero aquí demostraron que tienen la capacidad, entonces los esperamos. Porque recuerden que en mi casa y con mi gente y en la Arena Querétaro Se nos respeta. ¿Qué tal, amigos barrimanecos? Quiero que se inscriban a todas esas redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Instagram. Y recuerden esa nueva plataforma digital de Dr. Wagner Jr. Recuérdenlo pronto, espérenlo. Ustedes serán lo maravilloso para poder ver las grandes noticias, anécdotas, lucha libre y lo que sea, pero de Dr. Wagner Jr. Y recuerda que en mi casa y con mi gente se me respeta.
Jenny.